al final, eh, planteando un problema de el uso directo de la fórmula o de la ecuación del potencial, del uso directo de la definición de potencial. Porque hay dos maneras de trabajar esto. Una es yéndose por el camino de esta expresión o yéndose por el camino de la diferencia de potencial. Eso va a depender del contexto del problema. Entonces, en este caso se nos pide que desarrollemos el problema por la fórmula de diferencia de potencial. Perdón, me atoré. Perdón, por la ecuación de potencial, el cálculo directo del potencial. Entonces teníamos ya planteado un dq, que es el dq del mismo plano infinito, solo que lo planteamos en coordenadas cilíndricas. Y teníamos también el vector de posición relativa, solo que ahora en coordenadas cilíndricas también, en coordenadas cilíndricas también. Entonces tenemos los dos, el de Q y el vector de posición relativa en coordenadas cilíndricas, pero realmente lo que ocupo es el de Q y la magnitud del vector. Los he colocado acá y estábamos listos para integrar. Entonces vamos a continuarlo donde lo dejamos prácticamente el problema. Muy bien, entonces continuémoslo. ¿Cómo podemos resolver esa integral? Está bien sencillita. De hecho, podemos sacarlo de afuera de la expresión. Vamos a decir potencial sería igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0. Si se fijan ustedes, nada depende de phi. Entonces, la integral de phi sería 2 pi, ¿verdad? Y lo que nos quedaría, bueno, sería de hecho sigma. Acá también, ¿verdad? Sigma sobre 4 pi epsilon sub 0 nos quedaría 2 pi. El 2 pi sale de la integral del d de phi, ¿verdad? Y nos queda prácticamente esta integral. La integral de 0 a infinito de rho, de rho, dividido por rho cuadrado más z cuadrado a la 1/2. Son primados estos, ¿no? Entonces, eso es lo que nos queda. Y esa pues hay que resolverla, ¿verdad? Hay que resolverla. ¿Y cómo se resuelve? Pues por medio de tablas, ¿verdad? Por medio de tablas. Entonces tenemos prácticamente esta sería la expresión. La forma de la integral es integral de u de du dividido por u cuadrado más a cuadrado a la 1/2. Y esa es una de las clásicas. La solución de esa es prácticamente u cuadrado más a cuadrado a la 1/2. Esa es la solución. Entonces luego planteamos, ya tenemos la solución, entonces prácticamente sería sigma sobre 4 pi epsilon sub 0. Bueno, de hecho aquí no. El 2 pi se canceló con el 4 pi, entonces quedó simplemente sigma sobre 2 epsilon sub 0. Y entonces nos queda aquí rho cuadrado, rho prima cuadrado
más z cuadrado a la 1 medio, y eso evaluado de 0 a infinito, ¿verdad? De 0 a infinito. Entonces, de hecho, uno lo que plantea acá es un límite, ¿va? Porque es una integral impropia. Antes uno dice, bueno, usted puede decir que esto es igual a sigma, que el potencial es igual a sigma sobre 2 epsilon sub 0. Y aquí podemos plantear el límite. Límite cuando b tiende a infinito de ¿quién? De b cuadrado, ¿verdad? Menos z cuadrado a la 1 medio, ¿verdad? Eso es lo que nos quedaría. ¿Qué más nos quedaría? Si evaluamos si evaluamos el límite de integración, si evaluamos en 0 para ρ, les quedaría z, ¿verdad? Quedaría, creo que nos quedaría valor absoluto de z. ¿Qué opinan? Porque quedaría esto, ¿verdad? Si evalúo en 0, ¿me siguen? Entonces aquí vamos a poner un corchete. Espérenme. Aquí. Entonces aquí quedaría valor absoluto de z, porque lo que nos quedaría es la raíz cuadrada de z cuadrado. Entonces, esa es la respuesta. Hasta el momento. Hay que evaluar ese límite, dice. Ah, ok. Y si evalúo ese límite, dice usted, si yo evalúo ese límite, tengo un problema. ¿Por qué tengo un problema si evalúo el límite? Porque me queda un infinito, ¿verdad? Me queda algo como esto. ¿Qué pasa? Si yo aquí evalúo en infinito, infinito al cuadrado me va a quedar infinito. Si yo le resto un valor de z, me va a quedar infinito. Si yo lo elevo a lo un medio, me queda infinito. Entonces me queda infinito menos valor absoluto de z. Ahora, esta ambigüedad, ¿por qué se da esta ambigüedad? A mí me está quedando algo raro, ¿verdad? Algo extraño. Y eso es lo que pasa con los potenciales. Ya lidiamos con el de las líneas. ¿Se acuerdan? Las líneas que también tienen un problema con una ambigüedad ahí con el infinito, ¿va? Entonces, ¿por qué se dan estas cosas? Porque es que uno está aplicando un modelo idealizado. O sea, estamos aplicando el modelo de plano infinito. Pero realmente en la realidad, el plano infinito no existe. Lo que podríamos adaptarlo nosotros es al concepto de muy largo. Ahí sí lo podríamos adaptar, el concepto de muy largo. Entonces, para deshacernos de esta ambigüedad que queda, porque esta ambigüedad queda por el simple hecho de que estamos asumiendo que el plano es infinito y en la realidad física, en lo que nos rodea, no tenemos un plano infinito, sino que un concepto que lo idealizamos porque no vemos los bordes, pero no quiere decir que el plano en la vida real sea infinito, como lo podemos ver académicamente en la abstracción teórica, ¿verdad? Teóricamente usted puede decir que es un plano infinito y puede encontrar sus soluciones, pero veámoslo desde el punto de vista real, físico. No tengo un plano infinito, entonces no podría
Entonces, debido a esa dificultad, me queda este infinito acá. Pero si esto fuera un valor muy largo, sería un número. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Se asumirá, vamos a decir, para quitar la ambigüedad desde ese potencial, se asumirá como límite superior, en lugar de infinito, se asumirá como límite superior un valor que se le puede llamar B, se le puede llamar B como le llamamos a este, aquí, otro nombre si quieren darle ustedes, se puede asumir un valor B que cumpla esta condición, B mucho mayor que Z, B mucho mayor que Z. Y si es mucho mayor, o sea, me estoy refiriendo que es muy largo, muy grande, perdón, porque es mucho mayor que Z, ¿verdad? Entonces, se puede asumir eso y se puede dejar la expresión así. Entonces, esto sería algo así. O si quieren les cambio el B para que no lo confundan con este B. ¿Qué valor le damos? Un valor C. Un valor C. Sí, ¿verdad? Creo que C podría ser. Un valor C mucho mayor que Z. Entonces, ¿qué va a hacer usted? En lugar de tener el infinito, usted va a asumir un valor C. Que ese valor C va a cumplir que es mucho mayor que Z. En lugar de colocar el infinito. Entonces, en lugar de colocar, o sea, retomé esta expresión. En lugar de colocar el infinito, estoy colocando un valor C que es mucho mayor que Z. Entonces cambiaría y quedaría la expresión así. Pero si C es mucho mayor que Z, esta expresión se va a ver modificada, porque este se vuelve insignificante. Entonces simplemente me va a quedar C, porque en el fondo esta es otra aproximación. Es aproximadamente eh, C. Acuérdense la expansión en series que uno hace, ¿va? ¿Se acuerdan que le hicimos por acá? La expansión en serie. Esta. Por ahí va la idea. Como este es mucho, tenemos uno. En este caso tenemos C, ¿verdad? Más Z a la 1/2 se parece a esta idea, ¿verdad? Pero como el otro es mucho mayor, entonces absorbe, ¿verdad? Absorbe. Y se hace la aproximación para pequeños. Entonces, este prácticamente que absorbe a este, pero nada más en la raíz. No es que va a absorber al otro acá afuera, ¿verdad? Porque hay un valor absoluto, no podemos trastocarlo. Entonces, como asumimos que es muy grande, el potencial quedaría así. El C absorbe al Z cuadrado y a la raíz, entonces, ¿qué me quedaría? Sigma sobre 2 epsilon sub 0, C, prácticamente C menos valor absoluto de Z. Y se puede se puede aplicar propiedad distributiva, se puede aplicar propiedad distributiva de esta manera. Sigma C sobre 2 epsilon sub 0 menos
sigma sobre 2 epsilon sub 0, valor absoluto de z. Pero se puede asumir esto como una sola constante C mayúscula, como o sea, pues, si se fijan, esto es una constante, esto es constante, esto es constante, esto es constante. Entonces todas son constantes. Entonces se puede asumir como una sola C mayúscula. Y yo puedo decir que el potencial para un plano infinito toma esta forma. Sigma sobre 2 epsilon sub 0, valor absoluto de z, más una constante C mayúscula, que puede ser cualquier número, de hecho. Porque esto aquí nos da este, ¿va? Y este C es un número muy grande, cualquiera. Entonces, este puede ser cualquier número. Y ahí donde tenemos que es una familia de potenciales la que puede generar el mismo campo. O sea que el mismo campo eléctrico puede ser generado por cualquier función potencial que tenga esto más una constante. Esta constante puede ser sigma c sobre 2 epsilon sub 0, pero también puede ser 4, también puede ser 1, podría ser 0. Es una constante arbitraria. Entonces, cuando yo saque el gradiente de ese potencial, voy a obtener el campo eléctrico del plano infinito. No importa el número que hay aquí. Por eso se deja como constante, constante C. Se sigue. Sí. ¿Se entendió ese análisis que se hizo desde acá y todo esto? Porque hasta aquí llegó la parte operativa, ¿verdad? Pero al toparnos con este infinito, toca sentarse y replantear la situación y pensar, ¿realmente en la vida tengo planos infinitos? ¿Cómo me puedo escapar de esta ambigüedad? Ah, no, me puedo escapar de esa ambigüedad. Me puedo escapar de esa ambigüedad tomando en cuenta el hecho de que quizás no sea en mi plano infinito, pero puede ser muy, muy grande. Entonces le asumo un valor C que cumpla, un valor C cualquiera que sea mucho mayor que Z y así como termino de simplificar el problema. ¿Se ha entendido? Más o menos. Ahí el feedback. Muy bien, Raúl. Los demás. ¿Sí? Ok. Hagamos otro problema que es muy parecido. De hecho, están relacionados entre sí y me gusta hacerlos a mí. Aquí. Creo que lo voy a cambiar de página. A ver. Ojalá que no haya problemas de conectividad aquí. No me quiere pegar la imagen. Vamos a ver. A ver si le pegue loco a esto. Espérense. Voy a volver a copiarlo. Ahí está. Veamos ese problema, el 517. Dice, existe carga distribuida con densidad superficial sigma constante sobre un círculo de radio A. Esta vez tiene radio A, miren, es un círculo de radio A en el plano XY, con centro en el origen. Demostrar que el potencial de un punto sobre el eje Z está dado por
Y miren que me dan esa expresión, se parece a la del problema anterior, ¿verdad? Se parece a la del problema anterior. Está, es casi idéntico, se podría decir. Entonces, uy, que no me había percatado que había quedado abajo esto. Vamos a subirlo aquí. Ahí está. Entonces, prácticamente eran ustedes, pero es que es el mismo, sí, es parecido. De hecho, es parecido, no es el mismo, pero es parecida la integral que nos va a quedar. O de hecho, es la misma integral que nos va a quedar prácticamente. Veámoslo, a ver. Lo que va a cambiar es el límite de integración. Tiene usted un disco. Antes era un plano infinito, esa es para que vayan viendo las diferencias, ¿verdad? Ahora tiene un disco, un círculo, como una especie de disco, una figura así, ¿verdad? Un círculo en el plano XY. Entonces, en un punto sobre el eje Z, dice, entonces usted hace su primer octante, más o menos ahí, y están viendo el potencial en un punto sobre el eje Z, o sea, en un punto P aquí, un punto P ahí. Entonces usted dice, bueno, ¿cómo lo encuentro con la definición? Potencial es igual a 1/4 pi epsilon sub 0 integral del dq dividido por r de q'. Entonces usted plantea su diferencial, su pedacito de área. Esto tiene una densidad sigma constante y es de radio A, no se les olvide, es de radio A. Entonces, ¿qué necesito? El diferencial y la magnitud del vector de posición relativa. Pero el diferencial, pues, estamos en coordenadas cilíndricas con tener un círculo, pues naturalmente salen las coordenadas cilíndricas encontrando dq. Entonces, el dq sería sigma por d de A. Y si nos recordamos, pues las coordenadas que definen ese círculo serían rho, d de rho, d de phi, primas aquí. Ok. Luego hay que encontrar la magnitud de R, que prácticamente es en la misma configuración del problema anterior. Esta de acá, porque son similares. La única diferencia con este es que este es infinito. Este es infinito. Y el que estamos ahora es circular. Es finito, pero el vector de posición relativa es el mismo. Es el mismo. En coordenadas cilíndricas. Esto me va a quedar prácticamente idéntico. ¿Lo ven todos que es idéntico? Por eso lo estoy copiando para ahorrar tiempo. ¿Ven que es idéntico? ¿Sí o no? Sí se ve que es idéntico. Valídenme ahí porque es importante que me validen. A ver, no se me queden callados. O sea, si es sí o no, está bien, pero no se me queden callados porque si no siento que estoy hablando solo. Se ve que los vectores son idénticos a los del problema anterior porque el sistema es parecido. Sí, ok. Bueno, pues. Entonces, si quiere, trácelo. Si usted dice, no veo lo que Lick dice,
Entonces, trácelo. ¿Quién sería su R? El vector que va del origen al punto P. ¿Y eso quién es? Z en dirección de Z. ¿Y qué puse yo acá? Z en dirección de Z. Y el otro vector es el que va del origen al DQ. Ese es R'. ¿Y quién es R'? Rho en dirección de Rho, porque estamos en el plano XY. Entonces la resta de los dos es el de relativo, ¿verdad? Y la magnitud es esta. Entonces ya se puede ver que es el mismo sistema. Solo que cambia la figura. ¿En qué cambia? Que ahora es finita. Tiene radio A y antes era infinita. Tenía un radio infinito. Pero la solución es la misma. Muy parecido. Entonces luego dice, bueno, cálculo del potencial. Cálculo del potencial. Entonces luego potencial va a ser igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0 integral, sería aquí integral de superficie, ¿verdad? De sigma por d de a, y d de a es rho prima, d de rho, d de phi, y eso dividido por z cuadrado, o rho cuadrado, ¿verdad? Más rho cuadrado a la 1/2. Se sabe que la integral de rho va de 0 a porque es radio a, esta vez lo dicen, no es radio infinito, sino que es radio a. Y la otra va de 0 a 2pi porque es un círculo, ¿verdad? ¿Qué diferencia había con la otra integral del problema anterior? Siempre era de 0 a 2pi, pero el radio era de 0 a infinito porque era un plano infinito. Esa es la diferencia. Pero la resolución es la misma. Entonces, casi que es una fotocopia del problema anterior con unas leves diferencias que vamos a ir discutiendo. Entonces, ya se sabe que esta integral tiene la forma u de du a cuadrado más u cuadrado a la 1/2, y eso es igual a u cuadrado más a cuadrado a la 1/2. Ahí está. Entonces hay que resolver la integral para prácticamente para a. Y esta ya la tenemos. Es simplemente sigma sobre 2 epsilon sub 0. Ah, no, miento. Sigma sobre 4pi epsilon sub 0 por 2pi, que es la integral de phi, ¿verdad? Por la integral de 0 a, que es prácticamente z cuadrado más rho prima cuadrado a la 1/2, y eso evaluado de 0 a. Esta vez es de 0 a. Y entonces usted evalúa. Desarrolle esto. ¿Qué le queda? Sigma sobre 2 epsilon sub 0. Cuando evalúa en A, le queda A cuadrado
más z cuadrado a la u medio. Y cuando la desarrolla en cero, lo que le queda es z cuadrado al cuadrado, z cuadrado en raíz, ¿verdad? Que sería el valor absoluto de z. Voy a hacer el paso intermedio. Ya le quedaría esto. Así, para que lo recuerdes. Por si no lo vio en el problema anterior. Cuando lo hice en el problema anterior, no le captó. Entonces, esto sería, potencial sería entonces sigma sobre 2 epsilon sub 0 a cuadrado más z cuadrado a la 1 medio menos valor absoluto de z. Y ahí está. Esa es la expresión que nos estaban pidiendo que demostráramos. ¿Lo ven? A ver, entonces, encerrémoslo en cajita. Ya llegamos a la primera respuesta. Demostrar que daba ese resultado. Ahora, este problema no termina aquí. Este problema tiene más. Entonces vean que es, si usted compara este resultado con el del problema 5.16, miren el parecido que tienen. Solo que como era infinito, tenía ambigüedad el problema. Pero vean el parecido. ¿Verdad? Bueno, ahora el problema también tiene otros análisis. Esos no están ahí están en el enunciado. Lo que pasa es que el enunciado es más grande y yo lo corté. Pero aquí tengo el libro al lado y le voy a leer el enunciado. Dice, problema 5.17. Le dice, verificar que este resultado es como el inciso B, ¿verdad? Este era el inciso A y ahora vamos al inciso B. Verificar que este resultado genera el campo eléctrico que yo les dejé de tarea del problema 3.10, creo que es. O sea, que nos están viendo que encontremos el campo prácticamente, pues, o sea, le dice ahora, inciso B, con este potencial encuentre el campo. O sea, verifique que eso genere el campo. Entonces viene usted y dice, bueno, ¿cómo se encuentra el campo? Bueno, el campo se encuentra para ese sistema como el negativo del gradiente del potencial. Entonces, prácticamente hay que sacar el gradiente de ese potencial. Entonces, ¿de quién depende el potencial? ¿De qué variable? ¿Quién es la variable ahí? ¿De quién depende el potencial? ¿Quién es la variable? Z. Z, ¿verdad? Correcto, es Z la variable. Entonces no depende ni de X, ni de Y, ni de ρ, ni de nadie. Entonces, lo bonito de esto es que si yo recuerdo el gradiente, ya sea en cartesianas o en cilíndricas, pues solo me serviría la componente Z, ¿va? Entonces solo necesito de todo el gradiente, no lo ocupo, o sea, no lo ocupo, no ocupo toda la expresión. Solo ocupo la componente Z. ¿Y cuál es la componente Z en cilíndrica o en cartesiana? La parcial de phi con respecto a Z en dirección de Z. Eso es lo que yo ocupo realmente. Bueno, entonces hay que
Hay que encontrar ese campo. ¿Y cómo se encuentra ese campo? Bueno, aplicando directamente la expresión. Entonces dice usted, bueno, E es igual a menos el gradiente del potencial, que sería prácticamente menos la derivada parcial con respecto a Z del potencial. ¿Y quién es el potencial? Ah, pues el potencial de sigma sobre 2 epsilon sub 0 a cuadrado más z cuadrado a la u medio menos valor absoluto de z. Eso es. Y en dirección de z porque es un vector, ¿verdad? O sea, esto es lo que he planteado ahorita. Esto de acá es esto. Ahí está el z unitario y el menos. Ok. Hay que sacar esa derivada entonces. Saquemos esa derivada. Creo que se puede salir de la integral. De la integral, perdón, de la derivada. Estoy traumado con las integrales ya yo. Puede salir menos sigma sobre 2 epsilon sub 0. Y puede quedar ahí distribuido, ¿verdad? Distribuyo el operador de derivada, porque tengo dos. Entonces hay que sacar prácticamente la derivada de a cuadrado más z cuadrado a la u medio derivada parcial sería aquí con respecto a z de esta expresión menos la derivada parcial con respecto a z de la otra expresión del valor absoluto de z. Tarea 1. ¿Cuánto daban estas derivadas? En la tarea 1 las puse yo. ¿Quién las recuerda? Derivada parcial con respecto a z de a cuadrado más z cuadrado a la u medio. ¿Cuál sería? ¿Quién me dice la derivada de esto? Sería z entre Ajá. a cuadrado más z cuadrado elevado a la un medio. Z, ajá, a cuadrado más z cuadrado elevado a Elevado. la u medio. Ajá, eso sería, ¿verdad? Muy bien, Joel. Eso sería. Ya tengo esta derivada, entonces. Qué bien. ¿Y esta otra? ¿Cuál es la derivada del valor absoluto de z? Sería z entre el valor absoluto de z. Ok. De la tarea 1, ¿qué es importante la tarea 1? Z entre el valor absoluto de z. Perfecto. Ahí tengo ambas derivadas ya, miren. Entonces, como ya tengo ambas derivadas, pues ya estoy listo para encontrar el campo. A ver si es cierto que me genera el campo. Este campo ustedes lo encontraron en una tarea. Yo lo dejé de tarea. Entonces, ¿qué quedaría aquí? Quedaría menos sigma sobre 2 epsilon sub 0. ¿Cuánto queda esa derivada? Z. Bueno, de hecho puedo introducir el menos si quieren ya de un solo, ¿verdad? Si introduzco el menos, este pasa a ser positivo y este negativo, ¿verdad? Entonces me quedaría z entre valor absoluto de z
menos z entre a cuadrado más z cuadrado a la 1 medio. ¿Y eso se puede simplificar más, esa expresión? Me parece que sí. Se puede simplificar más. Me parece que podemos sacar un factorcito común de esos que se llaman a conveniencia. ¿Verdad? Se puede sacar el z y también se podría sacar este valor absoluto de acá. Pero si yo saco este valor absoluto, pues debería de colocarlo acá, ¿verdad? O sea, este z sale de factor común. Yo puedo decir sigma z en dirección de z, ¿verdad? Sobre 2 epsilon sub 0 y quedaría 1 sobre valor absoluto de z menos 1 sobre a al cuadrado más z cuadrado a la 1 media. Pero luego puedo sacar este factor común también y colocarlo acá. Pero si yo saco este factor común, como no está acá, es de colocarlo arriba, ¿verdad? ¿Lo siguen? Entonces se puede hacer un paso adicional y decir que el campo eléctrico va a ser igual a sigma sobre 2 epsilon sub 0 z sobre el valor absoluto de z en dirección de z por 1 menos valor absoluto de z y dividido por a cuadrado más z cuadrado a la 1 media. Y cerramos paréntesis. ¿Qué opinan? Ese es el campo. Y creo que eso ustedes lo encontraron. Yo lo dejé de tarea, si mal no recuerdo. El campo de un círculo de radio R, creo que les puse yo en lugar de a cuadrado, creo que estaba R, ¿verdad? O él, en la tarea, ¿verdad? Que dejé de campo, en la tarea que dejé de campo previo a la primera prueba parcial, ¿verdad? Qué Mm, invalidez. Sí, ¿verdad? sí, Solo que lo dejé con valor de R, fue, ¿verdad? R sí. mayúscula. Ok. Entonces, si se fijan, es la misma. Y entonces, lo bonito de esto es que si usted le aplica el límite, cuando A tiende a infinito, esto se vuelve 1. En el caso límite, cuando A tiende a infinito, ¿verdad? Esto se nos va a volver, bueno, creo que se nos vuelve 0, perdón. Entonces esto queda 1 y solamente queda del plano infinito. Pues si se fijan ustedes, este de acá es el del plano infinito, ¿lo ven? ¿Lo ven todos? Este de acá es el campo del plano infinito. Y entonces en el caso especial en el que el A se me va a infinito, ¿verdad? Constante entre infinitos se va a volver 0, ¿verdad? Entonces le queda este 1 y entonces, mire, tiene sentido todo, ¿se fijan? O sea que del potencial se genera el campo, ¿verdad? Eso es lo bonito, ¿verdad? Entonces, dejemos la pregunta planteada, lo que acabo de decirles, lancemos la pregunta. ¿Qué ocurre con el potencial a medida que A se vuelve muy grande? Que el radio del radio A se vuelve muy grande. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, dicen ustedes.
ocurre que A va a ser mucho mayor que Z. Eso es lo que ocurre. A va a ser mucho mayor que Z. Y si A es mucho mayor que Z, la expresión que se modifica es la siguiente, porque es la que está involucrando las dos variables ahí, las dos cantidades, perdón. Y entonces, esto se va a volver aproximadamente A. Aproximadamente A. Y por tanto, el potencial va a quedar sigma sobre 2 epsilon sub 0. Y si esto se vuelve esto de acá se vuelve aproximadamente A, entonces quedaría A menos valor absoluto de Z. ¿Y ese resultado qué es? El del problema anterior. Miren. O sea que si el plano se me va muy grande, miren, tiene sentido lo que planteamos nosotros, va a un valor C mucho mayor que Z, miren. Entonces aquí se lo están imponiendo. Bueno, analice el caso en el que este A se vuelve muy grande. Entonces aquí lo estamos analizando. Si se vuelve muy grande, va a ser mucho mayor que Z, y entonces simplemente va a quedar A. Esta expresión es aproximadamente A, que es lo que he cambiado. Entonces, ¿y qué genero? Prácticamente este resultado. Si se fijan, solo que aquí está, ¿verdad? El menos de segundo, y aquí está el menos de primero. ¿Se fijan? Genero prácticamente esto, ¿eh? Y ahí lo que hice yo fue acomodarlos, así, para dejarlo como una constante. Pero estoy generando esto prácticamente. O sea, estoy generando el potencial casi de un plano infinito. Si se vuelve muy grande, ¿verdad? Porque si se vuelve infinito, ¿qué pasa? Me queda esta ambigüedad en el potencial y no quiero esa ambigüedad otra vez. Pero a veces si se vuelve muy grande, no dice que si A se va al infinito, ¿va? ¿Qué pasa cuando a medida A se vuelve muy grande? Entonces pasa esto. Así queda la expresión. Y si usted saca el gradiente de este potencial, lo que le va a quedar es este nada más, esto de acá, sí. Sin el término de acá, le va a quedar este de acá. Si usted saca el gradiente de eso, sáquele el gradiente a esto. Eso es lo que le queda. Que es el campo de un plano infinito. O sea que tiene todo sentido. Miren, hemos comprendido de una mejor forma la simetría plana, ¿verdad? Desde el punto de vista finito e infinito. Por eso es que las tareas están conectadas también con los resultados que hago en clase, ¿verdad? De repente le hago una cosa en clase, luego le dejo otra de tarea y luego le hago otra en clase y la conecto. Entonces, por eso es importante hacer las tareas, ustedes. No que se las manden, sino que entenderla ustedes, porque si usted le entiende, también va conectándolo, ¿verdad? Es como aquellos casos policíacos, va que hay un montón de pistas regadas en todo el trimestre, entonces yo se las voy uniendo, miren, esto está conectado con esto está conectado con la tarea tal, mire, sí, dice usted. Entonces usted va construyendo el caso, ¿verdad? Usted va construyendo el conocimiento, pero si usted no hace las tareas, o solo las copia, las pasan, entonces no está construyendo el conocimiento. Y entonces no le va a entender lo que estoy diciendo. Va a decir, está bien, está bonito y todo, pero no le entiendo. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Se entendió lo de hoy entonces? Sí, excelente. Muy bien, entonces mañana comenzamos el tema de energía electrostática. Es un tema muy bonito. Y vamos a ocupar estos resultados y todo eso. Entonces, por eso es bueno que lo tengamos siempre a mano estos resultados, ¿verdad?
Muy bien, pues seguimos mañana entonces. Se cuidan. De acuerdo. Saludos a todos. Listo, Raúl. Listo, Eric. Nos vemos, Joel. Que estén bien.